Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, el lunes de esta semana tuvimos una reunión, la mesa directiva de la Comisión Anticorrupción, presidida por Pablo Escudero. En esa reunión nosotros entregamos un documento que construimos de manera común los senadores y las senadoras del Partido Acción Nacional y los del Partido de la Revolución Democrática. Como comentamos, un documento con alrededor de 30 señalamientos, 30 cuestiones que de las iniciativas del PRI y del Verde nos parece que no deberían de transitar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el día de hoy, y así será a la 1 de la tarde, podamos escuchar de parte del PRI cuáles son las posiciones, qué fue lo que quisimos hacer, y me parece que es muy importante detallarlo. Para nosotros no hay excusa o no podría haber excusa para no tener predictámenes. De hecho, lo que esperamos es que el día de hoy podamos tenerlos en la idea de que un predictamen es un documento base. ¿Cuál es el documento base que estamos tomando nosotros? El que entregó de manera tardía el jueves 28 el PRI y el Verde, para que a partir de ese documento, y que no hay excusa de querer buscar otro distinto, en ese podamos tener muy claramente identificados en qué hay discrepancias. ¿Por qué queremos saber cuáles son las discrepancias? Para nosotros esos son temas que están encorchetados, temas en los cuales pues habrá una discusión, habrá posiciones por parte de ellos y habrá posiciones por parte de nosotros, y en esa intención podernos aproximar a tener un dictamen. ¿Cuál es la apuesta y qué es lo que queremos? Y creo que es indispensable subrayarlo. Que el próximo miércoles, es decir, de hoy en 8, podamos entregarle documentos a la Comisión Permanente y que ese sea el motivo de convocar a un periodo extraordinario, como lo mandata la Constitución, antes del 28 de mayo. De hecho, en la reunión de la Junta de Coordinación Política se planteó que pudiera ser entre el 23 y el 26 de mayo, de tal manera que nosotros nos mantenemos en lo que dijimos el lunes pasado, hoy tener una reunión, ver qué tanta posibilidad tenemos de tener un dictamen o una convocatoria para dictaminar entre lunes y martes. Eso lo vamos a hablar con el presidente de la comisión ahora, el día de hoy, a la 1 de la tarde, y pues ya tener claramente identificados cuáles son los temas en los cuales mantenemos corchetes. Porque es importante ponerlo en este contexto, y lo quiero repetir. Algunos medios cubrieron que habíamos tomado el documento del PRI y del Verde como el documento base. Lo hicimos deliberadamente para que no haya excusa de querer construir otro documento. Esas iniciativas incluso, así lo dijimos, tomaron y recogieron las iniciativas del PRD y el PAN en una gran cantidad de temas, de tal forma que ya tenemos un documento base. Segundo, tenemos 30 posibles corchetes. Les cito algunos de ellos. Por ejemplo, la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo formato base coincidimos, pues tiene cosas que desde nuestro punto de vista debieran de ser modificadas para que verdaderamente funcione el Sistema Nacional Anticorrupción. Por ejemplo, cómo se hace el nombramiento de miembros del Comité de Participación Ciudadana. Nosotros lo que estamos planteando, a diferencia del documento del PRI, es que no sean las instituciones que conforman el comité coordinador las que nombren un comité de selección. Nosotros estamos planteando que sea el Senado de la República, como cuerpo de representación plural y democrática, quien nombre un comité que a su vez seleccione quiénes deberán de ser los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Si se fijan, si hay una diferencia sustantiva, que lo haga el Senado, como nosotros lo planteamos en nuestra iniciativa, donde hay una representación plural de las fuerzas políticas, a que sean los representantes de las burocracias que esos ciudadanos van a acicatear, por así decirlo, pues sí tenemos una visión 180 grados distinta. Así son los 30 planteamientos de corchete. Vamos a tener esta reunión a la 1 de la tarde y obviamente estaremos informando a los medios de cuáles son los avances que tengamos. Ahora sí, ya, ahí va. Yo quiero preguntarles, tal parece que el Partido Acción Nacional ya
cedió un poco, sobre todo en lo de la ley 3 de 3, en el Sistema Nacional Anticorrupción, para que el PRI pues ya pueda palomearlas y avance esta discusión. El PRD no va a ceder en ningún momento frente al PRI ni al Partido Verde Ecologista de México con tal de sacar el Sistema Nacional Anticorrupción, las leyes secundarias, antes del 28 de mayo, que es la fecha límite. A ver, de manera muy gráfica, en este momento está en proceso la construcción de predictámenes. El predictamen es el documento con el que se reúnen las Comisiones Unidas para construir un dictamen. Cuando el PRI, el Verde y organizaciones de la sociedad civil construyen 5 documentos, la estructura de esos 5 documentos son tomados de nuestros documentos, de los documentos del PAN y del PRD. Entonces, cuando nosotros observamos eso, pues nosotros, para contribuir, como lo dijimos, a que hubiere predictámenes y dictámenes, dijimos de acuerdo, que la estructura de la formación de los predictámenes sea los documentos del PRI y del Verde, porque están basados en nuestros documentos. ¿Cómo van a ser esos predictámenes? Va a ser un proyecto de ley en donde va a haber artículos o capítulos que van a quedar encorchetados y van a tener 2 redacciones propuestas, una estructura común y que van a surgir determinados temas. Por ejemplo, hasta 12 temas en el asunto de ley 3 de 3, hay, ¿verdad?, de corchetes. ¿Cómo se desahogan esos corchetes? Conforme al procedimiento legislativo, Blanca. Primero una discusión en lo general de todo el documento, se aprueba en lo general o se desecha en lo general, o se aprueba con modificaciones en lo general, pero empiezan las reservas en lo particular. ¿Y cómo se van resolviendo esas reservas? Con votaciones. Vamos a ver si esa cuantificación de votos de Gamboa es real, si el PAN y el PRD tienen mayoría o no tienen mayoría. El PRD no va a tener duda de votar en el sentido que están las propuestas del PAN y el PRD, incluyendo el tema de la publicidad de las 3 declaraciones. No nos vamos a mover de ahí. Parece que el PAN ya tuvo una aclaración respecto a lo que hoy sale en noticias, y el propio Fernando Herrera lo aclara diciendo que no está resuelto dentro del PAN esa posición. Pero para el PRD está perfectamente claro. No vamos a variar, pero no vamos a obstruir el procedimiento legislativo, ¿de acuerdo? Y vamos a ir formando mayorías con el PAN, o nos van a ir formando mayorías entre el Partido Verde y el Partido Revolucionario Institucional. Y son muchos más temas que solamente la publicidad. Es muy importante, es muy importante. Inclusive les puedo decir una cosa, si no se cambian ciertos temas, el grupo parlamentario del PRD va a votar en contra. Y una vez se los decimos. Si hay temas que para nosotros son fundamentales, para que no haya duda de que dar un voto en lo general a favor es un voto político en general, no, votaremos en contra. Pero es un asunto también no resuelto por el PRD, pero no implica que vayamos a tener comportamientos de obstrucción legislativa. Creemos que es perfectamente posible que para el próximo miércoles haya dictámenes. Es perfectamente posible. Solamente que sí vemos que hay resistencias aún de parte del PRI para que haya extraordinario en el mes de mayo. Nosotros vamos a estar en toda la disposición de que el extraordinario sea antes del 28 de mayo, porque vemos que el próximo miércoles podrá haber dictámenes de las 8 leyes, de las 7 leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción. Así es que para nosotros estamos listos y estamos ciertos que debe haber 2 extraordinarios por lo menos de aquí al 18 de junio. Uno para temas anticorrupción
porque el plazo constitucional vence el 27 de mayo y otro plazo 28 de mayo, el 27 es el último día posible, y el otro es el plazo constitucional para los temas de justicia penal, que eso es el 18 de junio. Y fíjense la diferencia de plazo constitucional, porque si hablas del tema de anticorrupción, pues si no hay leyes no se aplican, y ya, ese es el efecto. El Congreso no cumplió en el plazo constitucional, no hay leyes que conforman el sistema, no se aplica la ley. Pero en el caso del sistema de justicia, si no hay el catálogo completo de leyes, ya van a estar en vigor. Entonces puede colapsar el sistema de justicia penal. Entonces tiene que haber dos extraordinarios, cuando menos. Uno antes del 28 de mayo y otro antes del 18 de junio. Regístrenlo bien, porque todos están hablando del extraordinario de antes solo del 28 de mayo. Tiene que haber dos. Uno antes del 28 de mayo para temas de anticorrupción, que se agrega cannabis y mando mixto, y otro antes del 18 de junio para temas de justicia penal. ¿De acuerdo? Es un dato que deben ustedes de registrar y que no está todavía en el ambiente legislativo. Ok. En otro tema, ¿qué opinión les merece la denuncia que presentó ayer el PRI frente a la FEPADE en relación a estos 3 candidatos a los cuales les van a quitar el registro en Tamaulipas porque están supuestamente vinculados con el crimen organizado y apoyan al candidato del Partido Acción Nacional? Bueno, que se investiguen ese tipo de denuncias para que haya de presuntos responsables, si hay pruebas se volvieran en responsables. Pero yo veo un nerviosismo político enorme del PRI en Tamaulipas. Yo veo un asunto, sí, de acciones hasta desesperadas por ver cómo el candidato del PRI está abajo en las posibilidades de ganar la gubernatura. Pero el PRD se pronuncia porque se investigue todo, que se investigue todo. Gracias. Senadores, para preguntarles si no les preocupa que exista ya un acercamiento en la visión de Acción Nacional con respecto a la visión del PRI y el Verde para hacer una 3 de 3 limitada, porque aun cuando el PAN haya salido a decir que apenas van a discutir y que se van a reunir con su dirigencia y que sus coordinadores, lo que es real es que una buena parte de los legisladores del PAN están de acuerdo en una 3 de 3 limitada, con ciertas cosas en versión pública y ciertas cosas que queden en la opacidad. ¿No les preocupa que finalmente ahí es donde termine de tronar esta alianza que ustedes traían? Mira, yo hablé con el senador Fernando Herrera por la mañana y él me aseguró que es un tema que se va a resolver dentro del PAN. Así es que yo me quedo con las palabras expresadas por el coordinador. Tenemos confianza en lo que vaya a resolver el PAN de manera correcta. Así es que no es un asunto que altere la relación y el acuerdo y el bloque legislativo que tenemos con el Partido Acción Nacional en el tema de combate a la corrupción. Y hay acuerdo en todos los demás temas. Hemos estado trabajando. El viernes se trabajó, el lunes se trabajó. Estamos de verdad en un asunto de construcción legislativa por ambos grupos parlamentarios, con nuestros equipos técnicos. Hemos hecho un buen trabajo. Senador, ¿podría ayudarme a precisar qué temas de justicia penal serían para este segundo periodo extraordinario? El tema, mira, la miscelánea penal que llegó y no la resolvimos, el tema de ejecución penal que está resuelto acá y va a estar allá, ¿sí? Eso es fundamental para que podamos poner en marcha el procedimiento adversarial, opositor, oral, todo lo que implica un asunto grandísimo, y que es decir, llegado al plazo constitucional se pone en vigor, se pone en aplicación. No es que no haya ley y no se aplique, se pone en vigor y puede colapsar todo el sistema de justicia penal que se construyó. Y no es posible sacarlo en el mismo periodo porque en una entrevista el senador Gamboa nos dijo que probablemente se pudiera llegar a este acuerdo. Bueno, yo quisiera asegurar que al 28 de mayo hubiera los temas anticorrupción resueltos y que no fuera justificación de que haya otro plazo constitucional. Por eso yo digo que veo cuando menos dos periodos extraordinarios. Gracias. Gracias.
Senador, yo le quisiera preguntar sobre la información que surge ya de instancias federales, en el sentido de que sí se está analizando la posibilidad también de tener una regulación en lo que tiene que ver con pues otras drogas, por ejemplo la amapola, que ya se está estudiando, dicen seriamente. En principio incluso al gobernador de Guerrero pues lo tildaron medio de locuaz, pero al final de cuentas parece que sí avanza hacia allá también el gobierno federal. Están planteando ya la posibilidad de meter una iniciativa en este sentido. ¿Qué opinión tendría? Se la dejo a Armando Ríos Peter, ¿verdad? Guerrero. Bueno, yo en lo personal yo me he manifestado a favor de que se discute ese tema. Cuando uno se pone a pensar que en la parte de la Sierra Madre del Sur, alrededor de 100,000 personas se dedican y viven del cultivo de amapola, me parece que lo que tenemos que abrir es una discusión integral y amplia, no exclusivamente en el tema de regulación de la amapola. Eso tal vez es una de las partes. Lo que tenemos que analizar es cómo vive y de qué vive la gente de esas partes altas. Han estado condenados durante décadas desde los 70s, a exclusivamente tener como vía de ingreso la producción de goma de opio. Entonces, si ese debate se instala, lo tenemos que dar con una vocación de Estado, verdaderamente de Estado. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso alternativo que tenemos que garantizarle a esa gente? ¿Cómo vamos a generar inversiones para que haya caminos a puntos de la sierra donde a veces pasas 9, 10, 11 horas para llegar? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, o hablo a título personal, cuál sería la exigencia? Una, que se instale ese debate, que no se instale exclusivamente alrededor de la regulación de amapola, que sin duda alguna será una parte importante, pero que se instale a partir de la necesidad que tenemos de que en Guerrero y muchas otras partes altas de las sierras del país se cuente con planes de inversión que permitan una reconversión. Sí revisar el tema de uso medicinal y científico, sin duda alguna, sí revisar cuáles serían los mecanismos del Estado para poder participar en este proceso, sí identificar, procesos internacionales como el que Turquía abrió en los 70s y que hoy tiene precisamente mecanismos de regulación de los que México tiene que aprender, pero sobre todo ver que son regiones de la más alta marginación del país que requieren una visión mucho más integral en términos de presencia del Estado, en términos de remunicipalización, en términos de inversiones y de políticas públicas. Nada más para concretar, el gobierno federal parece que a lo único que se centra es a los fines medicinales, tanto de la marihuana como de la amapola. ¿Es suficiente esa visión o es realmente muy corta? Bueno, si estamos hablando de amapola y de goma de opio, son años luz de distancia como droga de lo que significa la marihuana. De ninguna manera se les puede catalogar de la misma forma. Sus efectos nocivos para los usuarios lúdicos son devastadores. Entonces, a mí me parece que ver el tema con seriedad y con responsabilidad debe de acotarse exclusivamente al tema de uso medicinal. Permíteme algo de esta pregunta. A ver, el debate sobre las drogas ya nadie lo detiene, ¿eh? Va a seguir abriéndose para muchas otras vertientes. No hemos terminado el debate de la cannabis, tan es así que no hay una reforma a la ley de salud, a la ley, al Código Penal en el tema de la cannabis. Está deliberadamente incompleta. O sea, el prohibicionismo en el consumo hasta 28 gramos fue un gran avance, pero el prohibicionismo en la producción, pues no se dijo nada de ello, ¿eh? Deliberadamente se dejó ese tema para otro momento. Por favor, reflexionen en lo real. Deliberadamente el prohibicionismo de la producción en el tema de la cannabis se dejó para otro momento, para otro gobierno. Entiéndase así, ¿eh? Este gobierno no quiso meterse a un tema de eliminar el prohibicionismo o establecer una regulación en la producción. Vamos a aprobar el uso de la cannabis para fines médicos, terapéuticos, científicos. ¿Y de dónde va a salir la cannabis? ¿De dónde va a salir?
va a ser importada. Ahora ya nos metimos a amapola. Regular, eliminar el prohibicionismo o regular la siembra, que es la producción. Fíjense nada más, ¿sí? No fuimos capaces como Estado, no vamos a ser capaces como Estado de habernos metido a regular la producción en el tema de la cannabis y ya nos queremos meter a regular la producción que es la siembra de la amapola. Sí hay voces interesadas en que se hablen los temas, es bueno, pero también no dejen de ver a los grandes inversionistas de esta materia, que están generando que voces públicas hablen de este asunto porque hay interés en inversiones sobre esta materia, que por cierto, si se regula bien sería perfectamente legal, también sería perfectamente legal, como para que no nos colguemos en un debate que no es de este tiempo, Gerardo, no es de este tiempo. Este gobierno no va a volver a abrir este tema por lo que dure su gobierno, y será de otro gobierno el tema para regular la producción de la cannabis, y no sé si se atrevan a establecer la regulación en la producción o la siembra de la amapola. Así que es otra cosa. Buenas tardes. Para preguntarle, senador, si coincide con las declaraciones del expresidente Vicente Fox, quien considera que es necesario negociar y arreglarse con los cárteles de la droga, como lo hizo Carlos Salinas con Marcos, a fin de frenar la violencia y también legalizar la marihuana y convertir, pues ya precisamente de esto que estaba hablando, en impuestos las ganancias millonarias de esta hierba. Bueno, Vicente Fox es un buen ejemplo de quien promueve la producción de drogas con fines empresariales y no ha sido parco en decirlo, está en su derecho de hacerlo. El problema es que cuando lo habla, él lo hace quien fue presidente de México, presidente de la República. Y ahora el tema de proponer un acuerdo con los narcos, pues la pregunta que se haría, ¿él lo tuvo? ¿En su gobierno lo hubo? Sería una pregunta a él. ¿Hubo acuerdo del gobierno con las bandas criminales en la época en que fue presidente de México? Ningún presidente de la República que lo haya sido, ningún expresidente debería insinuar algo así. Es una barbaridad lo que está haciendo el señor Fox. Buenas tardes. Señores, ¿cómo van las negociaciones o qué se obtuvo en mando único? Porque Gamboa nos decía que ya está en 99.9%, por un lado, y por el otro. ¿No es atentatorio a los derechos humanos una de las decisiones que ayer dieron los secretarios sobre todo Paquiano, el de Semarnat, en el sentido de que ya no van a circular los vehículos a partir de 2006 para atrás? ¿Esto no es atentatorio contra o dan facilidades? ¿Esto no atenta contra los derechos humanos? Gracias. Primero, ¿cómo va lo de mando único? Cerrado ya, Berta. Ya hay un acuerdo general de los grupos parlamentarios sobre lo que sería el mando mixto, no mando único ya. Mando mixto, perdón. Así es que es el único tema que quedó ligado al destino de la anticorrupción, y por eso en el extraordinario que resuelva los temas anticorrupción, ahí se resolverá el tema de mando único. Está cerrado, y si quieren yo les doy la copia del dictamen. Por favor. Gracias. Digo, porque es público, ¿no? Por supuesto, gracias. Y lo otro es, bueno, mira, sin duda que una política prohibicionista sobre la movilidad de vehículos siempre afecta a los que tienen el vehículo más antiguo, ¿verdad que sí? Pero en una ciudad, en una metrópoli como es la Ciudad de México, o la megalópolis como es la zona conurbada, no puede dejar de existir una política regulatoria al tránsito de vehículos. Hoy que todos hablamos de ese tema, se nos acercan datos, buscamos datos y nos encontramos que el mayor porcentaje de contaminantes provienen de los vehículos.
no de la zona industrial, de los vehículos, del autotransporte, pues. Transporte público, todo lo que implica la transportación y el consumo de combustibles como es diésel o gasolina. Todo está ahí. Entonces tiene que haber una política pública para los que vivamos en una ciudad como esta, para los que seamos parte de esta zona conurbada, que tenga que ver con la regulación del uso del vehículo. No hay de otra, no hay de otra, pues. Así es que asumamos esa condición. No veo que esté vinculado con temas de derechos humanos, no, sino por el contrario, estaríamos violando parte de los derechos de terceros por hacer que nuestro vehículo, nuestros vehículos o los vehículos en general afectaran al medio ambiente de una manera tan grave como se hace hasta ahora. Así es que veamos en qué consiste la política pública que viene, la anunciada en 15 días, y una vez que la conozcamos, opinemos sobre ella. O sea, ¿debe prevalecer el respeto a la salud de terceros? Claro, el asunto de la crisis ambiental es un asunto de salud pública y debemos de asumirlo todos con la responsabilidad necesaria. Muchas gracias. Gracias, Berto. Gracias, Tuvieron mejor que las otras. Ahí viene Mariana Gómez Ramos. Es mala para las conferencias de la Mariana. Voy a